Pasemos al tema de la política. Todavía estará con nosotros John Edward Morera, analista político. ¿Está con nosotros todavía? Si está ahí, un saludo muy especial. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información. No un clic, la democracia en la información. John Edward, bienvenido. Hola, buenos días, Roger. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Saludo también a Oscar y a Javier. Y a todo el equipo. Gracias por estar con nosotros. Y nos excusa, pues hay unos minuticos redondeando la conversación que tuvimos con la doctora Paula Medina sobre un tema que, vuelvo a decir, es absolutamente doloroso, pero que finalmente, cuando hay decisiones como la tomada por el juzgado primero administrativo de Antioquia de sancionar por negligencia, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, entonces es un llamado de alerta para que la negligencia en estos casos no sea protagonista. Bueno, el tema con ustedes, el recurrente también de esta semana, y es la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral de abrir pliego contra el presidente Gustavo Petro Urrego, aunque son precisos al decir, no es contra el presidente, es contra la campaña. En todo caso, ello ha generado un montón de dimes y diretes, de tiras y encoges, normal en un país tan polarizado como el nuestro, empezando por el mismo presidente de la República, quien dijo, he ahí la muestra de que hay un golpe blando contra el gobierno de Gustavo Petro Urrego. La primera pregunta va por ahí, ¿usted cree que esto responda a lo que el presidente llama un golpe blando de Estado? A título personal, no creo que sea enfocado en ese peligro, ¿no? O en esa persecución que él manifiesta. Mira, Roger, en el momento en que nosotros nos formamos a título de magíster, para un análisis político, ya sea nacional, internacional, local, regional, es distintos factores, pero antes de abarcar esos distintos factores, estudio si es a una persona, si es una circunstancia, si es una generación, si es un sistema de gobierno, etcétera, ¿vale? En este caso, en la figura de Gustavo Petro, yacen un sujeto claro de estudio, y para ello, pues definitivamente, para con todos los líderes mundiales en materia de política o en materia de liderazgo social, pues es muy necesario estudiar la biografía de él. En ese sentido, pues no le queda a uno, yo no he hecho una biografía expedita, profunda de la vida de Gustavo Petro, pero por lo general, en términos muy globales, podemos nosotros identificar varios aspectos de su vida, además de la ideología que él profesa y manifiesta. Igualmente, dentro de esa connotación de ideologías hay que saber diferenciar que no es la única ideología en el mundo. El ser de izquierda o de derecha creo que ha sido algo muy perjudicial para la sociedad, en este caso colombiana, porque se ha polarizado a simplemente dos colores, azul o rojo, en términos de buscar un bien común. Y en ese sentido, pues a la hora de entrar a, por lo menos, explorar algunas características importantes en la biografía del personaje, pues no queda más sino que recurrir a esos principios que se adoptan dentro de la formación izquierdista. Además de que efectivamente en el pasado no estoy queriendo pues como calificar o valorar, ni mucho menos el pasado de Gustavo Petro, pero fue una persona que fue alzada en armas, fue una persona que estuvo privada de la libertad en esos términos y eso en una entremezcla de principios de patria, sangre o muerte, que son principios transversales de la izquierda,
pues imagínense el cóctel de persecución que una persona puede tener en su formación y en su experiencia. Además de eso, también hace parte de la izquierda una estrategia de polarización, de división. Sí. Pero perdone, pero es que yo lo estoy escuchando a usted y lo estoy viendo, permítame, lo estoy viendo sesgado. Permítame que lo diga con respeto, porque los calificativos que está dando no son solamente de izquierda, son también de derecha. O sea, claro que sí, claro que sí. Polarización, la polarización implica la existencia de dos polos, uno en este caso de izquierda, otro de derecha, una ideología de izquierda, una ideología de derecha, unos partidos y movimientos de izquierda, otros partidos y movimientos de derecha. En fin, el péndulo político nuestro se mueve, siempre se ha movido de derecha a izquierda. Lo que pasa es que siempre ha estado el poder con el péndulo congelado en la derecha y ahora se movió a la izquierda y pues genera pues, un poco más de polarización. Entonces, por eso le pregunto y se lo digo con todo respeto, veo como cierto sesgo. Además, lo otro que me llama mucho la atención, hombre, en un país donde es constitucional y legal que se sienten a la mesa y que es el sueño de Colombia, de que si no es por la vía militar, que no ha sido posible, que se venza a los grupos armados de derecha, inicialmente de izquierda y después de derecha, que tanto daño le hacen al país, pues vamos a las mesas de negociaciones y de ahí que se hable de todo lo que ha pasado durante todo este tiempo con los grupos armados al margen de la ley, empezando por el M-19 al que perteneció el hoy presidente de la República, porque la idea siempre ha sido que mejor entreguen las armas, desmovilícense, dejen de derramar sangre y hagan su lucha políticamente, verbalmente si se quiere. Entonces ahí quiero hacer otros planteamientos fuertes pues, para decirle que estáis sintiendo un tremendo sesgo. Sí, no, estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que como en este caso la circunstancia yace o radica en el sujeto de quien hace el pronunciamiento, que es nuestro presidente, pues definitivamente tendría yo que aclarar que se entra a estudiar la biografía del sujeto o del personaje como tal. Pero evidentemente si nos vamos digamos, al estudio y a las connotaciones que se dieron para el gobierno, por ejemplo, de Álvaro Uribe, pues evidentemente también tienen unos factores y unas connotaciones de violencia que no hay que dejar pasar por alto, ¿no? Entonces, pero yo lo único, sin querer decir que estoy parcializado, de ninguna manera, simplemente digo los factores que hay que analizar, ya sea del personaje político, de la circunstancia política, del sistema político o en general, de cualquier contexto político o social que se quiera hacer un estudio serio. Entonces, dentro de lo que nos corresponde respecto de quien pronunció una amenaza para la democracia, que fue precisamente el presidente Petro, no queda más sino referirse al origen de esa especulación, porque no es sino una especulación. El Consejo Nacional Electoral, en su misma esencia y naturaleza, fue creada precisamente para vigilar, inspeccionar y controlar precisamente la actividad electoral. Es decir, es algo que tiene una línea muy simple y lógica, como para saber de que la excepción sobre la que se puede entrar no a investigar, sino a identificar alguna violación de la ley, pues corresponde al CNE. Y ya de ahí en adelante, pues evidentemente con el fuero constitucional que tiene el presidente, pues es compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Entonces, en el acto mismo no significa una amenaza contra la democracia,
no significan, eso hay que ser vehemente. Y en ese sentido, pues de ahí entonces que haya referido yo un poco al análisis de algunos factores de la biografía del personaje. ¿Por qué esa especulación? ¿Por qué arrojar a una sociedad que más que heridas y más que divisiones necesita es algo más como una restauración, como un volver de cero, como volver a las naturalezas de buscar el verdadero bien común? Entonces, claro, por eso me es necesario acudir a estas características y factores que se analizan en el personaje. Es una persona que evidentemente, y dentro de esa principalística izquierda, para ellos, escúchame, Roger y televidente, es patria, sangre o muerte. Eso es un principio transversal de la izquierda. Es decir, en toda su connotación, hay violencia, como quiera que sea, y hay imposición. Y de ahí entonces el hecho de que si nos vamos y recurrimos a las experiencias que pueda tener en su parte cognitiva el presidente, pues evidentemente él ha vivido violencia, él ha vivido persecución. Listo, entonces de claro. ahí, exactamente. Eso está claro, muy bien. Permítame un instantico, en el transcurso de esta conversación presento precisamente dos. Toda la semana, desde el momento en que se conoció la información de la decisión del Consejo Nacional Electoral, con 7 votos favorables para abrir este pliego de cargos y 2 abstenciones, ha habido información aquí y de allá, y nosotros aquí hemos presentado una y otra. Entonces aquí, por ejemplo, en este contexto de conversación con John Edward Morera, presentamos este estado de alerta que llama FECODE, que es el sindicato de los profesores de Colombia, la Federación Colombiana de Educadores, como lo conocemos generalmente, pero es el sindicato de los docentes. En estos días hablábamos del estado de alerta por parte de la CUT. Entonces hoy FECODE dice que están en estado de alerta porque, y empiezan en su comunicado a dar a conocer el por qué ese estado de alerta. Entonces dice por allá en el tercer párrafo que coincide este inaudito proceder con el sabotaje a las reformas y a la materialización del Plan Nacional de Desarrollo por parte de opulentos sectores políticos anclados principalmente en el Congreso de la República, proclives a mantener a toda costa privilegios de la época colonial. Y continúa, pues, no lo vamos a quedar aquí la lectura total del comunicado, solamente quiero, pues, presentarles esta postura de un sector de la sociedad apoyando al presidente Gustavo Petro, que teme que se esté materializando lo que él ha venido llamando golpe blando. Pero por el otro lado, por ejemplo, en el Consejo de Medellín, varias bancadas que conforman la coalición de gobierno y las independientes, bancadas independientes, recuerden que son de oposición, independiente o de gobierno. Las últimas, la de coalición y la independientes, también dan a conocer un comunicado en el que están oponiéndose a posiciones como la de FECODE, la de la CUT y la de sectores de política e ideología de centroizquierda. Y ellos apoyan, como se ve en este comunicado, al Consejo Nacional Electoral. Entonces dice que las bancadas del Consejo Distrital de Medellín, que son, dicen ellos específicamente en el comunicado, las que pertenecen a los partidos Centro Democrático, Creemos, Alianza Social Independiente, Partido Liberal, Partido Conservador y Cambio Radical, plantean que hay apoyo al Consejo Nacional Electoral porque es de su competencia adelantar investigaciones administrativas, que vale la pena que esa palabra esté siempre reforzada, sobre la financiación de las campañas electorales
como lo acaba de decir precisamente John Edward Morera, nuestro invitado, que por supuesto esa es una competencia administrativa en relación con las campañas electorales. Le rechaza las expresiones del presidente de la República y lo insta a cumplir sus obligaciones constitucionales y que acate lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Responsabiliza al presidente por las alteraciones del orden público, la violencia, las lesiones y muertes de personas y los daños. Pero esto ya se están yendo más allá, como si el presidente de la República con sus expresiones estuviera llamando a una revuelta, pero a la hora de la verdad también uno podría pensar en eso cuando el presidente habla el poder de la gente a las calles y, en fin, manifestar que las fuerzas militares de Colombia se rigen en su actuar por lo dispuesto en el artículo 217 de la Constitución, donde se señala que su finalidad primordial es la defensa de la soberanía, la independencia y demás. En fin, ahí está el comunicado y todos los que firman, miembros de las bancadas de Centro Democrático, Creemos, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador y Alianza Social Independiente. Pero entonces, hay un comentario que yo acabo de hacer que está ahí en el comunicado. Sí, John Edward Morera, y tiene que ver con eso de, que suena como muy alarmante, de las muertes, los daños, como que si fuese a haber una revuelta o no. Sí, hay que individualizar y caracterizar, yo por lo menos, 3 puntos fundamentales en el pronunciamiento hecho por el presidente Petro. Una es el de llamar a la movilización del pueblo, y lo dice, abro comillas, grande e inmensa. Vuelvo y lo repito, este pronunciamiento yace sobre una especulación, como lo acabo de decir. Lo otro es, vamos a por el poder, dice, en caso tal de que él, en su especulación de persecución, pues lo derroquen. Y lo otro es ordenar como máximo comandante de la fuerza pública que no levanten armas contra el pueblo. Entonces, miren bien que en cada uno de los matices que componen estas 3 frases en el pronunciamiento general del presidente Gustavo Petro, hay cuestiones, hay conceptos muy ambiguos y muy generales. Y de ahí entonces la necesidad que tengamos que recurrir a los orígenes de qué es la democracia. La democracia es una palabra que etimológicamente consiste en la unión de 2 palabras. La palabra demo, que en el antiguo griego quería decir o se refería al pueblo, y krasia, que en griego se pronuncia kratos y quiere decir el poder del pueblo. Entonces, democracia en como tal significa eso, el poder del pueblo que se apunta al gobierno, entonces Atenas, ¿no? En antigua Grecia. Entonces, pero ¿a quién le vamos a llamar pueblo? ¿Quiénes componen el pueblo? Esa sería una pregunta coyuntural, porque vamos a hacer un llamado al pueblo. Bueno, para un momento, vamos a ver quién es el pueblo para ti. Recordemos entonces que el presidente, con la misma investidura que él invoca para que efectivamente no sea investigado por el CNE, sino por quien realmente está facultado para ello, que es la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, pues en esa misma investidura, al pueblo que él convoca, él juega con esa figura, porque él está llamando a una movilización de sus seguidores, pero no del pueblo. El pueblo somos casi 60 millones de colombianos que estamos a expensas de las políticas, de la ejecución de políticas para lograr un bienestar en nuestras familias y en nuestra parte individual. Ahora, en esa misma especulación de no saber quién es el pueblo a quien él llama, pone también en aprietos a las Fuerzas Armadas, en tanto que les ordena no levantar las armas contra el pueblo. Efectivamente, el presidente Petro igual de la misma manera aclara de que contra quienes se debe
levantar las armas, o a quienes se debe perseguir es a los delincuentes y a los bandidos, ¿vale? Pero en eso estamos claros, en que un delincuente, un criminal es quien viola la ley. Entonces, en ese sentido, dentro de las movilizaciones, y es de público conocimiento, se aparecen o se entremezclan bandidos y criminales. Entonces, es una figura, es una retórica sobre la cual precisamente hace parte de la que se viene desarrollando desde la misma campaña, ¿no? Que no es concreta, no es clara, y que de alguna u otra manera, como quiera que sea, lo único que verdaderamente se identifica es un tipo de violencia directa o indirecta, ¿no? De la misma manera, cuando dice vamos al poder del pueblo, ahí también hay un cierto juego de especulación. ¿Cómo que vamos a cuál poder? Si él mismo es el poder. Ya él logró democráticamente, bajo un sistema de elección popular, que yace y que es el fundamento de nuestro sistema político para la elección de las autoridades, ya él está dentro del poder. Entonces, es un juego, es una retórica que no es muy clara y que a lo que apunta es a una especulación total. Correcto. Pero como decíamos ahorita al final de la conversación con Paula Medina, la abogada defensora de derechos de mujeres, el que quiera ver, ve. El que quiere escuchar, escucha. ¿Qué es lo que escucha cada quien? ¿Qué es lo que ve cada quien? Pues la gente en Colombia ve la mitad de lo que realmente es. ¿Cuál mitad? La suya, la que le interesa. Porque al fin y al cabo, pues yo quisiera ser un poco más, digamos, integral, más imparcial más bien. Más imparcial, que la palabra es muy difícil, pensando aquí y allá. Al fin y al cabo, cuando usted ahorita desmenuza la palabra democracia, desde la escuela tenemos nosotros en claro que la democracia es el gobierno del pueblo. ¿Y de cuál pueblo? Pues no es de los 50 y tantos millones de colombianos, porque no todos votan. Es de los 39, 40 millones que están habilitados, que están en el censo electoral. Y ni siquiera son esos 40 millones, es la mitad, el 53%. Póngale 20 millones que decide. Pero ni siquiera son esos 20 millones los que deciden quién va a ser el que gobierna. Para el caso específico del que estamos hablando, fueron algo así como 11 millones los que decidieron que el presidente de la República iba a ser Gustavo Petro, y un poco más de 10 millones los que dijeron no, debía ser otro. En fin, esto que estoy haciendo es para decir que el pueblo, John Edward Morera, pues hay que entenderlo más en el sentido más general, entendiendo que no el pueblo en su totalidad es el que participa, sino que es el que realmente participa. Y mire, bajé de 52 millones finalmente a 11 millones, que fue el que decidió. Y a lo que se refiere el presidente, y es como yo lo quiero entender, y más desde el derecho y más desde la teoría del Estado, es que el poder del pueblo, perdón, en el pueblo radica el poder. Y eso es lo que dice nuestro Estado social y democrático de derecho. El poder, que es el constituyente primario, que es el que finalmente, a la hora, por ejemplo, de reformar la Constitución, sería por ahí, por donde empezarían esas reformas. En fin, para no adentrarme más, simplemente pues quería en esta conversación con usted poner sobre la mesa ese elemento, otro punto de vista, por un poquitico diferente al suyo, pero vale la pena, creo yo, para que quienes nos ven tengan pues elementos de juicio. Entonces, poner la pregunta, ¿por quién está amenazada la democracia en Colombia? ¿Por el presidente Petro, que se siente atacado, o por quienes atacan al presidente Petro? La pregunta es muy clara y es, existen puntos de vista propios de nuestra polarización que le ponen ingredientes a este hervidero terrible político que tenemos nosotros en este país, John Edward. Sí, Roger, a ver, y yo permíteme continuar en esa línea,
que tú acabas de trazar para al final ir desmenuzando la parte representativa del pueblo, ¿no? Al que se refiere precisamente o al que se apunta en un sistema democrático y que si bien fue, ponle 10 millones de votantes quienes eligieron o quienes votaron por el presidente Petro, vamos a ir un poco más allá, vamos a matizar sobre el asunto y es quién es el órgano encargado que desde la Constitución del 91 fue creado precisamente para la vigilancia y control de la legalidad o de un injusto en toda la dinámica del sistema electoral, pues el CNE. Entonces, ¿cómo entonces se puede cerrar la puerta a esa excepcionalidad que tiene el Consejo Nacional para decir si realmente esa votación fue lograda en justa causa o fue lograda con vicios? Entonces, de ahí entonces pasamos al factor económico que es sobre el que tenemos entendido el Consejo Nacional y abro paréntesis, ojo, hasta ahora parece ser que no ha sido notificado formalmente el presidente en términos de la investigación pecuniaria. Ojo, hay que también aclararlo, que entraría a investigar o a valorar el Consejo Nacional con compulsa de copias por algún injusto o algún hecho ilegal que se haya cometido a la comisión de acusaciones. Entonces, ¿cómo cerrar las puertas? ¿Cómo atacar la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, un organismo tan importante como para saber y certificar y valorar si una elección ha sido en buena lid? Entonces, es un contradictorio del que nosotros también, dentro de esa observancia propia que tengamos cada uno de la situación, pues tenemos que saber aterrizar, ¿no? Es una situación sobre la que creo que la retórica es parte de la estrategia, ¿no? En la que precisamente venimos arrastrando una sociedad que lo que merece y lo que espera son otras cosas distintas de lo que venimos precisamente arrastrando hace muchísimos, ya más de 2 siglos. Entonces, es simplemente eso. Aquí, bueno, igual también es un riesgo el que toma el presidente Gustavo Petro, que después de poder identificar que hay una ruta jurídica para establecer si él es inocente o él no tanto como sujeto, sino su campaña como persona jurídica, si en realidad se cometieron ilícitos o no. Entonces, es un riesgo que dentro de la estrategia del presidente Petro y de cara a las próximas elecciones del 2026, pues está asumiendo en términos de llamar a una movilización que no se sabe, o sea, dentro de esa observancia y ese análisis que hará cada uno, aunque sean de los sindicatos que apoyan al presidente Petro o de la contraparte que apoya también a la oposición, pues cada uno sabrá valorar y estará motivado en su interior, sí, a salir o no a apoyar una movilización como la que está convocando, cuando ya se ya una ruta jurídica muy clara, muy expedita, que puede dirimir la solución de este conflicto, de esta investigación. Está claro entonces que no es suficiente con que las mayorías tomen la decisión, porque si hubo elementos que están en el ordenamiento jurídico que son presuntamente ilegales o ilícitos, pues obviamente las mayorías no son suficientes. Hay que respetar el ordenamiento jurídico y pues para eso existen las diferentes instituciones, y en este caso el Consejo Nacional Electoral, que como organismo de investigación administrativo tiene que cumplir con ese papel, que es la conclusión que a mí me está quedando de todo lo que hemos hablado durante la semana con diferentes profesionales, entre ellos con John Eduardo Morera. Queda ahí, a mí me va quedando la claridad en esta torre de Babel jurídica,
porque unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, y depende de quién lo dice, que eso es lo más importante, pues hay una intencionalidad en un país tan polarizado como el nuestro. Si la información viene de derecha, tienen la intención de, no digamos cuál, pues para no entrar a formar parte de una y de la otra. Y si viene de la izquierda, tiene otra intención. Lo cierto es que el ordenamiento jurídico supuestamente es claro, aunque hay torre de Babel jurídica. Yo estoy, a modo de conclusión, entendiendo que tiene toda la potestad el Consejo Nacional Electoral como organismo de investigación de tipo administrativo, de investigar lo que pasó con la campaña. Si hubo topes por encima de lo legalmente aprobado, si fue legal, si no fueron legales, dentro de la campaña, que no se está diciendo que el presidente ad hominem, como se dice, sino la campaña, y esa es su competencia. De ahí para adelante, usted lo dijo al principio, de ahí para adelante ya, si es que hay que hacer algo en torno de la figura de la persona Gustavo Petro Rego, le corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y luego al Senado. O sea, no está en manos hoy, por lo que nos queda en claro, la decisión de que se acabe o no el gobierno de Gustavo Petro no está en manos del Consejo Nacional Electoral. Eso, pues, me queda mi claridad. Está la investigación de la campaña. Si algo ocurre, serán otros organismos los que procedan. Leonardo Morera, comentario bueno, final. no, de hecho, una última anotación que sería importante no dejar pasar por alto. Y recordemos que si bien en nuestra más reciente historia ya hubo una investigación, y fue precisamente en 1996 con nuestro presidente Ernesto Samper Pizano, por lo mismo, por las mismas causales de que sobrepasó los topes de aportes a la campaña, que creo que eran 4.000 millones, y para aquel entonces en la campaña de Ernesto Samper fueron creo que 12.000, más de la mitad. Pues algo muy parecido, pero no entonces por ello Samper convocó a la movilización del pueblo y que golpe de Estado. No, simplemente se hizo el trámite, se compulsó copias a la comisión de acusaciones. El presidente Samper tuvo que afrontar, digamos, no solamente ese juicio político a través de los medios de comunicación, sino también un juicio en torno a lo que corresponde a las facultades judiciales y probatorias, y que al final salió libre y no pasa nada. Pero entonces de ahí entonces que quiera yo resaltar, en tanto que todo este tipo de pronunciamientos no hacen sino parte de estrategias políticas. Doctor John Edward, precisamente en una estrategia política también tiene que verse desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral, y lo planteo por dos situaciones concretas. Primero, para nadie es un secreto lo cuestionado que están, incluso jurídicamente, los magistrados que tomaron esa decisión. Y segundo, 2 años después, pues, o sea, que no tiene sentido que una investigación dure 2 años y que al cabo de 2 años, cuando está a la mitad de un gobierno, vengan con este cuento. Y lo digo en este cuento entre comillas, porque si bien ha habido una capitalización política del gobierno frente a este asunto, también lo ha habido de parte de la oposición, y sabemos, no podemos abstraernos de la realidad, doctor, y es que sabemos qué calidad de magistrados fueron los que tomaron esa decisión, a qué partidos políticos pertenecen y a qué jefes políticos obedecen. Ese contexto tampoco se puede obviar y hay que analizarlo. Bueno, se nos fue. Parece que se nos congeló. Bueno, dejemos el comentario ahí como si fuera un colofón de parte suya. Ahí está. Cortica la respuesta, por favor, John Edward Morera, a la pregunta o la inquietud de Javier, por favor. Es que tuvimos aquí una interrupción y no logré yo captar, pero la pregunta concreta de Javier, no sé si de la misma manera muy... un organismo politizado, Consejo Nacional Electoral, un organismo politizado. Claro, es susceptible de estar politizado. Lo mismo que pasa en Venezuela.
Pues lo mismo acá frente a alguna connotación de derechas y de los gobiernos anteriores que lograron, digamos, postular y posesionar a sus aliados dentro de este cuerpo colegiado. Claro que sí, eso es algo que también hay que saber identificar, pero que de la misma manera eso no quiere decir que se acuda a retóricas en donde precisamente se ataque a la institucionalidad como tal. Yo creo que no es un proceder sano ni adecuado y respecto de lo que necesita nuestra sociedad colombiana. Muy bien. John Edward Morera, él es magíster en análisis político y abogado con nosotros aquí en este análisis con más elementos de juicio, que de eso se trata. Todos los elementos de juicio que durante la semana hemos puesto sobre la mesa para que nuestros internautas, nuestros lectores, nuestros oyentes realmente tengan una visión más amplia y no se dejen manipular. Ese es nuestro objetivo. Muchísimas gracias, John Edward, por estar con nosotros hoy nuevamente. Lo volveremos a molestar. Gracias. Claro que sí, Roger. Un saludo muy especial. Abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, señor. Hasta luego. Entonces, antes de irnos a un corte, Javier, un comentario, porque yo creo que con este tema ya terminamos por esta semana la discusión en torno a esa pregunta. Hágame el favor, José, nos la plantea ahí en la pantalla. ¿Por qué está amenazada la democracia en Colombia? ¿Por el presidente Petro que se siente atacado o por quienes atacan al presidente Petro, que es muy propio de nuestra polarización? Hagamos un comentario final a modo de colofón del tema esta semana, Javier Arboleda. No, yo creo que, primero no creo que la democracia esté amenazada en el país. Lo que pasa es que no, la democracia en el país siempre ha sido el camino, y muchos políticos en nombre de la democracia han cometido demasiados abusos de poder y obviamente de contrapoder. Así que no es un tema pues que plantee que sea nuevo. Ahora, yo lo que creo, Roger, es que entramos a un escenario político muy complejo donde obviamente la oposición y el gobierno van a hacer uso de esta situación para ganar réditos políticos y quitarle legitimidad a su contrincante. Así es. Creo que para mí ha sido una torpeza más tratar de metérsele al presidente Petro por estas artimañas, que creo que no lo van a lograr y que lo que van a hacer es que, muy a pesar de quienes hoy lo odian y no les gusta, lo van a fortalecer. Sí, porque de alguna manera dicen algunos, lo han victimizado y él ha aprovechado esa gran oportunidad de revictimizarse. Y pues por supuesto lo que usted acaba de decir es tan cierto que en derecho a la réplica por parte de la oposición, el partido Cambio Radical y el partido Centro Democrático, cada uno con sus voceros, salieron a replicar el discurso del presidente de estos días, la locución del presidente de estos días, cuando se conoce pues la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar su campaña, en la que habla pues del golpe blando. Ahí está demostrado. Ellos salen a decir, los de la oposición, por Cambio Radical y por Centro Democrático, que es absolutamente claro lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, etcétera. Lo que ya hemos dicho, que eso es lo normal en esta polarización que vivimos, que desde que se haga con altura y con respeto y con argumentos, bienvenida sea, porque es que la oposición debe existir en una democracia, por supuesto. Desde que se haga sin artimañas, bienvenida sea. Y sobre todo, desde que se informe muy bien a la gente. Pero bueno, realmente si yo tengo artimañas, yo no quiero informar bien, yo quiero desinformar para lograr mis réditos políticos. Pero para eso estamos nosotros, algunos de nosotros, hay que decirlo. Y yo quiero que nosotros, los que hacemos parte de Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, seamos esos nosotros que llevamos información suficiente en contexto y de diferentes puntos de vista para que la gente esté bien informada. Solo si estamos bien informados, no nos dejamos manipular, no nos dejamos convertir, utilizo la expresión prosaica, en idiotas
útiles, que es lo que buscan de un lado y del otro, porque esto no es potestativo de un lado o del otro, es de los dos lados en medio de esta polarización que tenemos. Que vuelvo y digo, para cerrar, oposición que es bienvenida, existe por ley en nuestro ordenamiento jurídico, existe un estatuto de la oposición, pero que debe hacerse con altura, con respeto, con responsabilidad, sin artimañas, sin mentiras, sin ofensas, sin injurias, sin calumnias, sin querer destruir al otro, sin querer sacarle sangre al otro. Oposición con elementos de juicio suficientes para que nosotros tomemos decisión. Pero como no los hay, entonces nosotros por nuestro lado nos informamos lo suficientemente para que no nos manipulen.